Buenos días, mi nombre es María José de Armas y soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo de Valle de la Pascua. Y vengo a presentarles el día de hoy una exposición acerca del análisis sintáctico y semiosis de la imagen publicitaria, perteneciente a la materia de semiología publicitaria con el profesor Juan Sello. Espero que sea de su agrado y vamos a comenzar. Hoy les voy a hablar acerca de las funciones del lenguaje aplicadas en la publicidad. Lo habitual es que los hablantes pongamos el énfasis en uno de los factores más importantes, ya que los demás lo conducen a la diferenciación de 6 funciones lingüísticas. Hay que tener en cuenta que en un mensaje no siempre hay una función única, sino que aparecen mezcladas. En estos casos, se consideran que hay una función predominante, mientras que el resto son secundarias. Estas son las funciones del lenguaje establecidas por Jacobson, ya que la primera es una función expresiva o emotiva. Esta es la función que se centra en el emisor, en el mensaje, la información de los hechos objetivos, ya de que pasan de un segundo plano y se enfatiza en la actitud, en los sentimientos y en la opinión del hablante con respecto a lo que está diciendo. La expresiva es, por tanto, la función más presente en el registro coloquial. También está la función apelativa y conativa. Esta es la función que se centra en el receptor. El hablante busca influir sobre la conducta oyente, la conducta del oyente y provoca una respuesta. La función apelativa está presente cuando llamamos a alguien, cuando preguntamos algo, cuando pedimos algo, cuando damos un consejo. Está muy presente en el lenguaje publicitario en sí, así como la lengua coloquial. También está la función poética. Esta es la función que llama la atención sobre el mensaje con un propósito estético. Esta función propia de la literatura sobre la poesía hace énfasis también en la función fática o de contacto. Esta es la función que se centra en el canal. Cuando tiene esta función, los mensajes buscan establecer, prolongar o cerrar un canal de comunicación entre el emisor y el receptor. La función fática es muy habitual en las expresiones de cortesía. Cuando saludamos, hacemos expresiones para establecer un contacto telefónico o simplemente por convencionalismo. Y en la charla, que ocurre exclusivamente también para mantener una relación social. También tenemos la función metalingüística. Esta es la función que se centra en el código. En este caso, el código funciona también como referente. Pues es decir, hablamos sobre la lengua haciendo uso de ella. Esta es la capacidad que tiene el lenguaje verbal de hablar como el sobre sí mismo. Se conoce como reflexividad. Esta función está muy presente en ambientes académicos, en diccionarios, en gramáticas, en más que todo ambientes académicos. Pues también está la función representativa o referencial. Esta es la función que se centra en el contexto o referente. El mensaje contiene información lo más objetiva posible sobre la realidad lingüística. Se considera también una función no marcada debido a que ya no tiene muchos de los recursos lingüísticos que sí poseen las otras funciones. Pues esta es la función propia del lenguaje científico y técnico. Vamos a hablar también sobre la sintaxis visual y la semiosis. La sintaxis visual es el lenguaje visual, va de redundancia, que se utiliza en las imágenes para comunicar mensajes, las cuales pues son las que tienen el significado. Podemos encontrar 3 tipos de elementos dentro de una imagen, los cuales son los elementos visuales, como la forma, el color, el tamaño y la textura. La semiosis es cualquier forma de actividad
conducta o proceso que involucren los signos, incluyendo la creación de un significado. Este es un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete. Se inicia en la percepción de un signo y luego finaliza con la presencia en su mente del objetivo del signo. Ahora vamos a conversar acerca de los antecedentes históricos del signo, del pictograma al ideograma. Hablar de los antecedentes de la escritura es hablar de los primeros intentos del hombre por comunicarse. Es todavía un enigma hasta cuando un hombre prehistórico se trató de contentar con el lenguaje compuesto, de encajar, de tratar de interpretarlo por gestos y sonidos rudimentarios, y sintió la importancia fundamental de un método singular de comunicación que le permitiera de alguna u otra manera tangible registrar las ideas. El arte gráfico pictórico es la forma más simple de la escritura. El hombre del Paleolítico Superior, más o menos como unos 6.000 o 4.000 años antes de Cristo, para comunicarse utilizaba las imágenes o contaba sus historias a través o por el medio de dibujos que pinta o graba sobre piedras o pieles. Las letras en nuestra escritura se vienen gestando a la par del proceso evolutivo desde el momento cuando comienza el hombre a asirse de herramientas, a conseguir herramientas, y comienza también a trazar, pintar o grabar. Inicialmente trata de representar su entorno, la vida y la muerte, dando como resultado imágenes que fueron inundando las cavernas con sus temores y su diario vivir. Miles de años fueron modelando y perfeccionando esta manera de transmitir o de plasmar la realidad de alguna u otra manera. El paso siguiente en el trayecto o proceso evolutivo de la escritura, que está constituido por el pictograma, es decir, de una figura o un símbolo que asume el significado del objeto, un objeto bien sea representado con imágenes, que trata de contar un hecho. En un principio, la imagen real se produce fielmente del modo sucesivo de los signos que sufren por una simplificación de las formas originales, donde se estabilizan y se geometrizan. La comunicación a través de las imágenes cambia del pictograma al ideograma, de la historia de la escritura. Esto viene a cambiar desde hace como 3.000 años antes de Cristo. Desde ese momento se señala el comienzo de la historia de la escritura. Las imágenes se fueron transformando, transformando en representaciones de objetos, seres u acciones, las cuales inicialmente eran entendidos por pocos. Con el asentamiento de las tribus y luego así sucesivamente las relaciones entre ellos permitieron el intercambio no solo de mercancías, sino entre ellas también se lograba que iconos y símbolos pasaran por la convención social al tener un gran significado común. El sistema ideológico, tanto ideológico como ideográfico, introduce la enorme posibilidad de representar no solo la realidad, también se concreta con ideas, conceptos abstractos, en efecto. Los signos particulares, aún reproduciendo formas reconocibles de objetos, personas o animales, a veces asumiendo el significado de los conceptos a ellos asociados, pueden producirse, por ejemplo, el círculo que frecuentemente simboliza el sol. Otras veces puede ser que quieran decir la luz del día, la claridad. Las escrituras ideográficas más importantes por la escritura maya y azteca de nuestros días, por los caracteres chinos, estos últimos, aunque habiendo sufrido durante siglos una evolución tendiente a la simplificación gráfica de los signos, mantienen hasta hoy su valor ideográfico. El objetivo de este ejercicio
pictográfico es entender el lugar que ocupan los pictogramas y los ideogramas en la historia de la escritura y cómo estos son utilizados en la actualidad. Con este propósito se realiza esta exposición y pues asimismo narro la historia, una de las historias por medio de los pictogramas y el diseño del ideograma moderno. Hablamos de esto para aclarar y para mencionar acerca de la historia de los signos del pictograma al ideograma. Bien, ahora vamos a conversar acerca de los tres tipos de sistemas de visualización que vendrían siendo representacional, abstracto y simbólico. El representacional es el nivel más eficaz para la información. Es una información directa intensa de los detalles visuales del entorno, sean naturales o artificiales. Hasta la invención de la cámara, solo los miembros del talento y mejor adiestrados de la comunidad podrían producir dibujos, pinturas y esculturas que representaran fielmente en ese entonces. También el tipo de visualización abstracta nos dice que es un producto de un proceso, viene a través de un proceso de reducción de múltiples elementos visuales a favor de los elementos más específicos o elementales, aquellos que permiten reconocer el objeto representado en razón de diferenciarlo de otros. Como se trata también de un proceso que encontramos distintos niveles de abstracción. Y por último está la simbólica, que si bien los medios tecnológicos actuales permiten hoy reproducir cualquier tipo de imagen, la simplicidad de las formas contribuye a la identificación entre el signo y la cosa significada. Sin embargo, tampoco debe ser tan general como para que no logre un grado de diferenciación tal como para lograr la identidad de la entidad representada. Esto ha sido toda la exposición el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y espero que tenga un feliz día.